Sierra de Historias, con Alberto Garín. La iglesia de San Vital es posiblemente el edificio más significativo de la ciudad de Ravenna. Terminado a mediados del siglo VI, una vez que la ciudad de Ravenna había sido ocupada por las tropas del emperador Justiniano, venía a simbolizar ese entronque que quiso darle el emperador a la nueva provincia de Italia, que de esta manera se incorporaba al reconstruido Imperio Romano que Justiniano estaba en proceso de poner en marcha. En esa restitución del Imperio Romano, Justiniano consideró que era importante trasladar el espacio litúrgico que él mismo había establecido en Constantinopla, en iglesias como los Santos Sergio y Baco o sobre todo en Santa Sofía, a su nueva provincia, sin duda la más notable de todas las conquistas que iba a realizar, puesto que era Italia, la Italia de Roma. Y de esa manera, San Vital, que era una construcción que había comenzado 3 décadas atrás, probablemente como un mausoleo de este santo de San Vital, terminó por convertirse en el principal templo de los gobernantes imperiales de este exarcado de Italia. Y se ponía así, además, fin a una larga evolución de los espacios litúrgicos, que había comenzado con la iglesia vinculada al mausoleo de Gala Placidia, que había pasado por las etapas de San Apolinar el Nuevo y San Apolinar en Clase, para rematarse de manera grandiosa en esta iglesia de San Vital. En Tahor, la antigua Tarasium romana, una ciudad hoy en Macedonia del Norte, en el año 482, nació Justiniano, futuro emperador, en el seno de una humilde familia de campesinos de origen tracio, es decir, de la Roma de Oriente. Curiosamente, en la misma ciudad de Tarasium, 2 años antes, en el 480, había nacido el ostrogodo Teodato, futuro rey de Italia, en el año 534, tras su matrimonio con la reina Amalasunta, a la que ordenó matar, una muerte que provocó que Justiniano, en ese año 534, atacase la península italiana. Interesante pensar que los 2 futuros enemigos nacieron en el mismo lugar, lo que además demuestra lo muy romanizados que estaban los ostrogodos a finales del siglo V, más allá de que los romanos, por una cuestión racial, los mirasen de menos. Justiniano era hijo de Sabatius y Vigilantia, quien a su vez era hermana de Justino, también un hombre de origen humilde, nacido hacia el 450, y que con 20 años marchó a Constantinopla a probar fortuna como soldado. Justino demostró estar hecho para ser militar y fue ascendiendo en las diferentes campañas en las que participó. Para la guerra contra los rebeldes isauros, entre el 492 y el 497, ya ostentaba un puesto de mando, alcanzando el grado de general durante la campaña contra los sasánidas del 503. En el año 515, otro general bizantino, Vitaliano, se sublevó contra el emperador Anastasio, tanto por las nuevas tasas fiscales impuestas, como por el empeño de Anastasio de seguir defendiendo el miafisismo, una corriente del cristianismo diferente del catolicismo que practicaba Vitaliano. Vitaliano atacó Constantinopla, pero fue rechazado por las tropas imperiales, incluidas las comandadas por Justino. Vitaliano hubo de huir, pero tras la muerte del emperador Anastasio, en el 518, Justino fue nombrado como nuevo emperador y rehabilitó a Vitaliano. Hemos de pensar que la elección de Justino como emperador obedeció a varios factores. Por un lado, era un hombre mayor, casi 70 años, por lo que se consideró que iba a ser un monarca provisional en tanto las diferentes facciones tomaban posiciones. Por supuesto, Justino contaba con un buen historial militar que le daba cierto prestigio, además de unos soldados fieles que apoyaron su candidatura. Pero además, se mostró que como Vitaliano, Justino defendía con ahínco la reimposición oficial del catolicismo,
De modo que al mostrarse clemente con el general rebelde, eso también le granjeó nuevas simpatías a Justino. Con todo, Justino, conocido por ser un buen militar, no tenía ni una formación muy elevada ni mucha mano en política. Pero en torno al año 500 había hecho llegar a Constantinopla a su sobrino Justiniano, a quien se preocupó por darle la mejor educación posible, incluyendo derecho o teología. Una educación erudita que se completó con la incorporación de Justiniano a la Guardia Imperial. Cuando Justino fue nombrado emperador en el 518, su sobrino Justiniano pasó a ser el magister militum de las tropas acantonadas en torno a Constantinopla, lo que garantizaba la seguridad de su tío. A partir de ese momento, la influencia de Justiniano en la corte de Justino no paró de crecer. Por ejemplo, cuando Vitaliano, en el 520, tras ser nombrado cónsul, pareció convertirse en el principal rival de Justiniano por heredar el trono imperial. Pero Vitaliano fue asesinado, quizás por orden del propio Justiniano. Desaparecido Vitaliano, Justiniano se convirtió en el heredero de su tío, hasta el punto de que son muchos los historiadores que consideran que gran parte de las medidas tomadas por el emperador Justino en sus últimos años de gobierno fueron por decisión directa de Justiniano. En el 525, Justiniano había sido nombrado César y en abril del 527, Augusto, lo que hacía de él ya un verdadero coemperador. Cuando Justino murió en agosto del 527, Justiniano ascendió al trono sin encontrar resistencia. Convertido en emperador, Justiniano decidió reforzar su autoridad asentándose sobre dos principios: la defensa a ultranza del cristianismo de Nicea, es decir, el católico, y la recuperación de la mayor parte del desaparecido Imperio Romano de Occidente. En el caso de la defensa del cristianismo niceno, además de continuar la persecución a los monofisistas o a los arrianos, que ya había iniciado Justino, Justiniano decidió lanzar la construcción de una nueva iglesia en Constantinopla, la de los santos Sergio y Baco, en donde la liturgia sería aún más alambicada, con objeto de darle más importancia a los propios miembros de la institución eclesiástica, a cuya cabeza estaba el mismísimo emperador. Frente a las iglesias realizadas previamente, de plantas basilicales o en cruz latina, como San Apolinar in Classe, a quien hemos dedicado una sierra de historias, en donde la orientación de la liturgia estaba clara, con los fieles ordenados dentro de un rectángulo que miraba hacia el ábside presbiterio. En la iglesia de los santos Sergio y Baco, la forma dominante era un gran círculo, una aparente planta central. El uso de plantas centrales, a partir de círculos, octógonos o cuadrados, había sido empleado hasta entonces en dos tipos de santuarios: los baptisterios y los mausoleos. En estos, el elemento protagonista quedaba en medio del edificio, el bautizado o el difunto, y los que seguían la ceremonia se colocaban alrededor. Es decir, esas plantas formales, circulares, octogonales, hexagonales, cuadradas, funcionalmente terminaban siendo plantas centrales, porque el elemento protagonista, un ser humano, el bautizado o el fallecido, se situaba en medio. Lo que Justiniano quiso establecer fue una iglesia con una planta que buscara esa centralidad de claro protagonismo humano, pero que al mismo tiempo sirviera para la liturgia cristiana, que exigía la presencia del altar en un extremo, es decir, una planta longitudinal. Eso fue lo que se planteó en la iglesia de los santos Sergio y Baco, que comenzó a construirse a partir del 527, tras la coronación de Justiniano. En esa iglesia de los santos Sergio y Baco existió un atrio, donde hoy está el patio de los libreros, que daba acceso al nártex. A continuación, se ingresaba al templo a una nave principal circular cubierta por una cúpula. La cúpula estaba sostenida sobre exedras, lo que ampliaba esa nave principal en sus diagonales, siempre a base de espacios curvos. Alrededor de esa nave principal, un deambulatorio, que tenía la misma función que las naves laterales en las plantas basilicales,
facilitar la circulación de los fieles. Finalmente, al este, se situaba el ábside, donde se colocó el presbiterio. Si observamos cómo funcionaba espacialmente esta iglesia, en principio no difería de las plantas basilicales. Pese a la gran cúpula, los fieles habían de ponerse en fila mirando hacia el presbiterio, manteniendo la planta longitudinal. Pero era posible añadir un segundo elemento de atención dentro de la liturgia: que el príncipe, el emperador, participase en esa liturgia y se colocara en un momento dado bajo la cúpula central. Ahí, la atención de los fieles pasaría de Dios, situado en el extremo, en el presbiterio, al príncipe, colocado en el centro bajo la cúpula. De esta manera, el emperador se convertía en la cabeza máxima visible de su iglesia, solo comparable con Dios. La iglesia de los santos Sergio y Baco fue un singular experimento que debió satisfacer a Justiniano hasta el punto de que, años antes de que concluyese su construcción, en el 532, el emperador ordenó levantar otra iglesia siguiendo esa combinación de planta longitudinal, mirando al presbiterio divino, con una planta central bajo la cúpula donde se colocaba el hombre, el príncipe. Esa nueva y grandiosa iglesia fue la reconstrucción de Santa Sofía. A partir de Santa Sofía, los bizantinos extenderán esa solución de planta combinando longitudinalidad y centralidad por todo su imperio. La idea también llegó tiempo después a la cristiandad occidental, pero allí lo que copiaron fue la necesidad de construir una cúpula o similar sobre la parte central de la iglesia, sin entender ese valor añadido de que debajo de la cúpula había de colocarse un segundo elemento protagonista que compitiera con el altar. La iglesia de los santos Sergio y Baco estaba terminada para el año 536. Santa Sofía se levantó entre el 532 y el 537. Tras la consagración de Santa Sofía, como acabamos de decir, el modelo espacial ahí consolidado se difundió por todo el imperio, incluida Italia, que ya había comenzado a ser conquistada. El rey ostrogodo Teodorico, señor de Italia, había muerto el año 526. Fue sucedido por su nieto Atalarico bajo la regencia de la madre de este, Amalasunta, una regencia que duró hasta la muerte del propio Atalarico en el 534. Ese año, Amalasunta decidió asumir el trono personalmente, reforzando su apuesta al contraer matrimonio con su primo Teodato, sobrino de Teodorico, y quien había nacido, como dijimos antes, en el mismo pueblo de Justiniano. Pero Teodato traicionó a su nueva esposa y la hizo encarcelar, siendo asesinada en prisión en el 535. Justiniano, que se había convertido en el principal protector de Amalasunta, clamó venganza y envió sus tropas a Italia, si bien no fue más que la excusa que llevaba años buscando en su afán por recuperar la península italiana. Porque, como dijimos antes, para consolidar su poder autoritario, Justiniano siguió dos vías: reforzarse en su papel de cabeza de la Iglesia cristiana y restituir en su máxima extensión posible el viejo imperio romano. Pero antes, Justiniano necesitó conseguir la paz contra su principal enemigo, los persas sasánidas gobernados por Kabad I. Kabad I había tenido un largo conflicto con el emperador bizantino Anastasio. Cuando Justino llegó al poder, logró mantener una paz tensa que se vino abajo con la llegada al trono de Justiniano. En el año 528, Justiniano decidió atacar a los sasánidas y envió sus tropas dirigidas por Belisario, quien había de convertirse en el general más famoso de su tiempo. Belisario obtuvo varias victorias sobre los persas, aunque a su vez fue derrotado en la batalla de Calínico en abril del 531. El fin de la guerra parecía más lejos que nunca, pero en septiembre del 531 murió Kabad I, siendo sucedido por su hijo Cosroes I, quien sí se avino a firmar la paz con los bizantinos, una paz establecida en el 532 y que había de perdurar por casi un lustro. A partir de ahí, Justiniano se centró en su ambición de recuperar el Imperio Romano de Occidente. En el verano del 533, Belisario fue enviado con miles de hombres a conquistar el reino vándalo.
tras 2 grandes victorias bizantinas, en marzo del 534, todo el reino vándalo que se extendía por el norte de África había sido ocupado. Las tropas de Belisario no volvieron de inmediato a Constantinopla, sino que permanecieron en Cartago, en el actual Túnez, a la espera de asaltar el reino ostrogodo. El asesinato de la reina Malasunta, traicionada por su esposo Teodato en la primavera del 535, fue la ocasión buscada para ese asalto. Para finales del 535, Belisario ya había conquistado Sicilia. Al año siguiente, tomó Nápoles y para finales del 536, Roma. Este avance del general bizantino provocó que el rey Teodato fuera depuesto y sustituido por un nuevo monarca, Vitiges. Vitiges logró contener a los bizantinos hasta el año 540, cuando Belisario consiguió entrar en Ravenna y capturar al rey ostrogodo, que fue enviado a Constantinopla. La guerra contra los ostrogodos no terminaría hasta 13 años más tarde, pero Ravenna ya no cambiaría de manos, quedando convertida en la capital del Exarcado, la provincia bizantina de Italia. Fue entonces cuando se concluyó la iglesia de San Vital, consagrada en el año 547, una iglesia en donde se siguieron las soluciones espaciales establecidas en las iglesias constantinopolitanas de los santos Sergio y Baco y en Santa Sofía. La iglesia de San Vital había sido comenzada a construir en el año 532 por el obispo Eclesio, sobre el lugar donde, desde los tiempos de Gala Placidia, se había establecido que había sido martirizado San Vital en el siglo I. Recordemos que Eclesio, tras la muerte del rey Teodorico, había lanzado una campaña constructiva de nuevas iglesias en torno a la iglesia de la Santa Cruz y el mausoleo de Gala Placidia, en un intento por mostrar cómo el dominio ostrogodo arriano iba llegando a su fin y se quería recuperar la Ravenna imperial y católica. La iglesia de San Vital debió concebirse inicialmente como un templo martirial, que como los mausoleos solían tener plantas centralizadas, girando en torno a ese sitio protagonizado por un ser humano, en este caso el mártir. Por lo que la planta octogonal que vemos hoy pudo ser la original, pero concebida para ese templo martirial, y no como la iglesia imperial en la que terminaría convirtiéndose, en donde se supo aprovechar esa planta octogonal. El obispo Eclesio murió en el mismo año 532. Quizás las obras siguieron adelante durante los años del episcopado de su sucesor, Ursicino, obispo de Ravenna, entre el 533 y el 536. Si bien es cierto que Ursicino se preocupó más por la construcción de otra iglesia, la de San Apolinar in Clase. En la sierra de historias que hemos mencionado antes sobre este templo, vimos como Ursicino, dentro de la crisis política que ya vivía Ravenna durante el fin de la regencia de Amalasunta y el breve reinado de Teodato, pensó que lo mejor era promocionar el puerto ravenés de Clase frente a la ciudad, recuperando la vieja sede episcopal que estuvo en ese puerto. Ursicino murió en el 536, el mismo año en que cayó el rey Teodato y cuando la guerra entre los ostrogodos y los bizantinos se volvió más violenta. Como nuevo obispo de Ravenna, fue elegido Víctor, quien ostentó el cargo entre los años 538 y 545. Su monograma aparece a menudo en San Vital, por lo que todo parece indicar que tras la conquista de la ciudad por los bizantinos en el 540, el obispo Víctor relanzó las obras de esta iglesia. Posiblemente contó además con la financiación aportada por el banquero constantinopolitano Julián Argentario, que fue quien puso el dinero suficiente para concluir la construcción. Unas obras que terminaron durante el episcopado de Maximiano, ascendido ya a arzobispo, y cuyo mandato se desarrolló entre el 546 y el 556. Maximiano, además, fue el encargado del programa iconográfico que decora la iglesia, así como de esa consagración que hemos mencionado del año 547. Maximiano, aunque había nacido en el 498 en la ciudad de Pula, en la actual Croacia, y que en aquel 498 formaba parte del reino ostrogodo, Maximiano partió hacia Constantinopla, siendo joven, donde se integró en la corte hasta ganarse el favor del emperador Justiniano. Esa cercanía al poder
fue lo que le permitió regresar a la recién conquistada capital del reino ostrogodo, Ravenna, ya convertido en arzobispo, tras haber sido ordenado sacerdote solo semanas antes de arribar a Ravenna. Desde su llegada, fue visto en la ciudad como el hombre del emperador, por lo que Maximiano hizo todo lo posible para ganarse el favor de los raveneses. Para ello, concluyó las obras de San Apolinar en clase, en especial su programa iconográfico, donde al tiempo que reforzaba la teología nicena, cantaba las glorias del arzobispado ravenés, incluyéndose él mismo entre los grandes obispos de la diócesis. Pero sobre todo, terminó los trabajos en San Vital, con una iconografía que había de recoger todas las inquietudes teológicas del momento: el complejo espacio litúrgico bizantino, el dogma niceno, la omnipresencia imperial, la importancia del arzobispado ravenés. Analicemos cada uno de estos aspectos, comenzando por el espacio litúrgico. La iglesia fue concebida en un eje noroeste-sureste, comenzando por un atrio porticado, que fue aprovechado como claustro de la comunidad benedictina, que instaló su monasterio junto a San Vital a comienzos del siglo X. Ese atrio daba paso a un doble nártex que servía como entrada principal al templo, aunque no única. Recordemos que tanto el atrio como el nártex eran empleados en este mundo tardoantiguo para dar cabida a los paganos y catecúmenos que aspiraban a convertirse al cristianismo. Además, en los extremos del nártex se habilitaron sendas cajas de escaleras para acceder a las tribunas del templo. Una de estas cajas serviría como cimiento para el campanario levantado en el siglo XII y rehecho a partir del siglo XVII. Tanto el atrio como el doble nártex no están completamente orientados respecto al eje interior. Como ya hemos mencionado, San Vital había comenzado a ser construido 2 décadas atrás como templo martirial. Es posible que en el momento que se transformó en iglesia imperial hubiera algunas construcciones o algunas calles en su entorno que impidieron que estos 2 elementos añadidos, el atrio y el nártex, quedaran en el eje correcto. Una vez dentro de la iglesia, tenemos una nave circular central, cubierta por una cúpula semiesférica torreada, rodeada por una nave octogonal a modo de deambulatorio. En el lado más oriental del deambulatorio se colocó el presbiterio, formado por un ábside semicircular con 2 absidiolos, uno a cada lado. En los otros 7 lados del octógono había puertas, de modo que era posible ingresar a la iglesia prácticamente por cada uno de esos lados, más allá de que el acceso principal fuera por el nártex. Por encima del deambulatorio se desarrolló una galería cuyas escaleras de acceso, como hemos señalado, estaban en el nártex. Una galería que funcionó tanto como gineceo, en un momento en el que la liturgia exigía separar a los hombres que quedaban en la parte baja de las mujeres que se instalaban en esta tribuna, así como reservar una parte de la misma para las autoridades, más allá de que el gobernante durante esa liturgia en determinados momentos pudiera descender y colocarse bajo la cúpula central. Esta galería estaba ricamente iluminada, pues contaba con grandes ventanales en todos sus lados, incluida la cabecera del presbiterio. El resultado es que, gracias a todos esos ventanales, y si además estaban abiertas las 7 grandes puertas existentes, la iglesia quedaba, y queda, ricamente iluminada. Un efecto que se fue reduciendo un tanto con el paso del tiempo por la construcción de los edificios de 2 niveles que han rodeado buena parte de San Vital. Este empeño de crear templos bien iluminados había quedado claramente definido en Santa Sofía en Constantinopla y se replicó en San Vital en Ravenna. Justiniano quería dotar de una luz plena a su iglesia porque era la mejor forma de darse brillo a sí mismo. Todo lo contrario de lo que se estaba haciendo en la cristiandad latina, donde los muros se cerraron, concentrando la luz en el altar, en el espacio de Dios, o ya siglos más tarde en el mundo gótico, donde también se iluminaban las bóvedas, un remedo del cielo. El corazón de la iglesia de San Vital estaba en su nave central circular y cupulada que miraba hacia el presbiterio. En el momento de la transustanciación, cuando la hostia se convierte en el cuerpo de Cristo, el presbiterio quedaba cerrado por el iconostasio, algunas de cuyas celosías
se pueden aún ver en el vecino Museo Nacional de Ravenna. Hasta ese momento, la atención de los fieles estaba dirigida hacia el presbiterio, de forma longitudinal. Pero durante la transustanciación, el gobernante, que podía haber permanecido en la galería, bajaba y se situaba frente al iconostasio, si es que no había estado todo el tiempo ahí. Por tanto, debajo de la cúpula, siendo entonces él el objeto de atención de los fieles, el centro de la iglesia. En cuanto al presbiterio propiamente dicho, estaba configurado por la bema, donde se situaba el altar, y por detrás de este, en el área semicircular, el coro, con la silla episcopal en medio y un banco corrido para los canónigos. Al norte de la bema, en uno de los absidiolos, estaba la prótesis, el espacio donde se preparaban las ofrendas, y al sur de la bema, en el otro absidiolo, estaba el diaconicón, donde se guardaban los objetos litúrgicos. Con todos estos ambientes, el resultado era un ceremonial muy sofisticado, mucho más que en la liturgia romana, e incluso mucho más que en las misas que aún hoy podemos ver en las iglesias ortodoxas o en las iglesias orientales. En San Vital, como en Santa Sofía de Constantinopla, el celebrante había de comenzar por sacar en procesión, ayudado por sus diáconos, los objetos sagrados, desde el diaconicón a la prótesis, donde haría una serie de oraciones buscando que esos objetos le fueran gratos a Dios para realizar la Eucaristía. Mientras tanto, el templo podía ir llenándose de fieles, los hombres en la nave lateral que funcionaba de deambulatorio, las mujeres en el gineceo superior. El celebrante llegaría entonces al presbiterio preparando la Eucaristía. Como decíamos antes, en el momento de la transustanciación se cerraba el iconostasio por unos minutos y era el gobernante, o el emperador en Santa Sofía, el que se situaba bajo la cúpula atrayendo la atención de los presentes. Convertida la hostia en el cuerpo de Cristo, podrían proceder a dar la comunión, comenzando por el gobernante, para luego seguir con el resto de los fieles. Tras concluir la ceremonia, esos fieles podían retirarse, pero aún debía el celebrante volver a guardar los objetos sagrados procesionando desde la bema hacia el diaconicón. El resultado fue que en gran medida el mensaje de amor de Cristo quedaba opacado por la complejidad del rito, hasta el punto de que ese rito, el que imponía la institución eclesiástica encabezada por el emperador, llegó a equipararse con el dogma. Ser un buen cristiano implicaba cumplir los mandamientos de Dios, pero también satisfacer todos los gestos del ceremonial bizantino. Es más, para dejar clara esa unión entre el rito y el dogma, el programa iconográfico de San Vital hizo que ese dogma fuera el mejor aditamento para el complejo espacio litúrgico, recordemos, siempre bajo el dominio imperial. Una muestra rápida. Al fondo de la iglesia estaba el altar, rodeada por el coro del obispo y su colegio de canónigos. Por encima de ese coro, en los muros, se situaron los mosaicos del emperador Justiniano y su esposa Teodora, y por encima de estos mosaicos, otro mosaico con Jesús en majestad rodeado por los santos raveneses. La jerarquía quedaba bien establecida. La salvación llegaba a través del rito, el rito realizado por los eclesiásticos que estaban supeditados al poder del emperador que sólo tenía por encima a Dios nuestro Señor. Pero esos mosaicos de San Vital necesitan de una lectura más sosegada y minuciosa, algo que habremos de hacer en una nueva Sierra de Historias. ¿Quieres incorporarte a la comunidad de Sierra de Historias? Pulsa el botón Unirme, apóyanos con tu contribución y conviértete en miembro de nuestro canal.
¿Quieres incorporarte a la comunidad de Sierra de Historias? Pulsa el botón Unirme, apóyanos con tu contribución y conviértete en miembro de nuestro canal.